triste resignar este elixir divino y nada podrá cambiar mi pasión por el vino. Voy a beber esta copa de vino de aromas intensos y finos, de boca dulce y carnosa, garganta fuerte y fogosa. ¡Salud! Pasión por el vino, donde hacemos del vino un culto. Fernando Buscema es el enólogo a cargo de los vinos tope de gama de la bodega Catena Zapata, Estiva Reservada y Nicolás Catena Zapata. Justamente este último fue reconocido por el prestigioso matutino parisino Le Figaro entre los mejores vinos del mundo, en la misma línea de los Grand Cru clase A de Bordeaux, Francia, como los afamados y exclusivos Petrus, Chateau Lafite Rothschilds, Chateau Mouton Rothschilds y Chateau Margaux. En 1976, en una cata a ciegas, los vinos californianos superaron a los franceses, rompiendo paradigmas y posicionando a los vinos del Nuevo Mundo en lo que se dio a conocer como el Juicio de París. El winemaker de este vino mendocino se preguntó: ¿será este un segundo Juicio de París? Hola, soy Fernando Buscema, soy el enólogo de Nicolás Catena Zapata y es un gusto estar hoy aquí con vos, Oscar. Hace unas semanas nos enteramos con mucho orgullo que la cosecha 2019, que es la cosecha actual de Nicolás Catena Zapata, había tenido un reconocimiento por parte del prestigioso diario francés Le Figaro, que puso a este vino, a Chateau Lafite Rothschild y a Chateau Petrus prácticamente en un mismo nivel de calidad. Los vinos en general, sabemos que hay muchos, y desde la perspectiva de alguien que va a comprar una botella de vino es un desafío. ¿Cómo hago para no equivocarme? Esencialmente, hay personas que son expertos, que son coleccionistas y que por allí, a partir de su propia experiencia, pueden hacer una excelente selección. Pero hay otras personas que cuando entran a una vinoteca por ahí se sienten un poco abrumados. La figura del sommelier es fundamental en esos casos, o en la carta de un restaurante. Pero aún así es necesario, o el consumidor ha necesitado la ayuda de periodistas especializados. Y una forma bastante simple de ordenar a los vinos ha sido con un ranking, y últimamente se usa mucho este ranking de hasta 100 puntos. Ese puntaje perfecto ha estado durante muchas décadas reservado para los grandes vinos de Burdeos, de Borgoña, y en la medida en que distintas regiones del mundo han alcanzado ese puntaje, de algún modo, para la región ha significado que hay una madurez en su capacidad de producir grandes vinos que antes no estaba. Bueno, Argentina en los últimos años ha tenido una serie de 100 puntos que ponen al vino de nuestro país en un lugar especial. Ya no hay dudas que Argentina puede producir grandes vinos. En la década de los 70 ya California, liderada por Robert Mondavi y otros grandes productores, venía ya hace varios años produciendo grandes vinos, y se abrió un poco el debate de si los vinos de California podrían estar a la altura de los vinos de Francia, de Burdeos, Borgoña. La respuesta obvia era que no. Todavía no era la época dorada de Robert Parker, que vino después, y de los críticos que evalúan los vinos. Pero un periodista inglés muy famoso, Stephen Spurrier, que murió hace unos años, organizó una cata a ciegas que luego terminó llamándose El Juicio de París en el año 76, a la que vinieron periodistas muy famosos, entre ellos Jancis Robinson y otros muy emblemáticos de la época, y probaron a ciegas vinos blancos y vinos tintos,
de California y Bordeaux Bourgogne. Bueno, para sorpresa de todos, cuando descubren esos vinos al final, el vino tinto ganador era un vino californiano, el vino blanco ganador también. Y hay una anécdota interesante, eso, el primer medio que lo rescata es la revista Times de Estados Unidos. Y por 6 meses ningún medio francés menciona nada. Hasta que 2 muy prestigiosos, Le Figaro y Le Monde, hacen una nota al respecto, pero medio en un tono jocoso, como diciendo que esto no era posible que ocurriese. Solo años después, este juicio de París toma entidad propia, hoy ya es una película, es una leyenda, que cambió el paradigma. El paradigma decía que no se podía producir grandes vinos fuera de estas regiones francesas, y los californianos lo habían logrado. Cuando Nicolás Catena conoce esta historia en los 80, de la mano de Robert Mondavi, cuando con su familia vivían en California, muy cerca de Napa Valley, de algún modo se obsesiona con esta posibilidad. ¿Sí? ¿Por qué no Argentina? Y años después, en el 2022, se da algo extraño, que es, vuelve a haber una degustación, pero en este caso, como que Le Figaro se redime. Es el primero en reconocer que un vino argentino, el Nicolás Catena Zapata, podría estar al nivel de los grandes del mundo. Así que no solamente nos plantea la duda, ¿no?, la pregunta de si hay un nuevo juicio de París, sino también que Le Figaro cambia su posición inicial del año 76 y hoy se anima de algún modo a poner un vino argentino entre los grandes de Francia. Que un medio tan prestigioso y que además tuvo un rol importante en el juicio de París original, reconozca a un vino argentino entre los mejores, rodeado de grandes emblemas franceses como Chateau Petrus, Chateau Lafite Rothschild, lo primero que me genera a mí es orgullo por nuestro país, es reconocimiento para aquellos que en algún momento llamaban locos, pero terminaron siendo visionarios, como Nicolás Catena Zapata, que apostaron por esto. Bueno, este vino nace originalmente con un blend en el que predomina el Cabernet Sauvignon con una pequeña proporción del Malbec. Y a lo largo de los años fue incorporando más Malbec en la medida en que los viñedos de altura fueron ganando en edad, en consistencia, fuimos entendiendo mejor las parcelas. Bueno, un aporte que propuse para el proceso de obtener el corte final de este vino es el que aprendí del barón Éric de Rothschild, que esencialmente consta de una serie de etapas. La primera etapa ocurre claramente en el viñedo. Sin grandes uvas no hay posibilidad de grandes vinos. Una segunda etapa, que es una preselección de los componentes que tienen el potencial ese año de producir este vino. Son pequeñas parcelitas dentro esencialmente del viñedo Adriana y el viñedo Nicasia. Una vez que hemos hecho esa preselección, o que he hecho esa preselección, formamos 6 posibles cortes. Así nos juntamos con Ale Vigil, que tiene muchísima experiencia, y a ciegas probamos esos 6 cortes para entender cuáles 2 no representan bien al año, al terruño o al Nicolás Catena Zapata. Y cuando ya nos quedamos con 4 finalistas, le proponemos a Laura Catena y sobre todo a Nicolás Catena también que a ciegas probemos estos vinos e intentemos lograr un consenso de cuál va a ser el corte de ese año. A veces el consenso surge rápido y otras veces suscita algunas acoloradas intervenciones que poco antes o poco después nos llevan a embotellar el vino que creemos que mejor representa ese año, a ese terruño y a nuestra filosofía. Mi pasión por el vino es poder hacer vinos que representen a nuestro terruño, que estén entre los grandes del mundo. Salud.